Muy buenas a todos, mi nombre es Nico y sean bienvenidos a un nuevo video de Legado a Avatar. Hoy nos encontramos con el capítulo número 24 de nuestra sección informativa La Biblioteca de Wan Shi Tong. El tema es las Fuerzas Armadas de Avatar. Como siempre los invito a dejarle su me gusta al video y suscribirse al canal y ya sin nada más que decir, comenzamos. Primeros ejércitos del mundo. Cuando conocimos la historia del primer Avatar, conocimos, por lo tanto, la historia de los primeros conflictos entre grupos humanos. Vimos al Avatar One separar tribus, clanes y ejércitos enteros que luchaban los unos contra los otros, ya fuera por territorio, recursos u orgullo. Después de quedarse fusionado por la eternidad al espíritu de la luz, One fue un Avatar bélico, pues incluso llegó a morir tras una intensa batalla, lo que nos probó que a pesar de que Batu, espíritu de la oscuridad, había sido detenido, los distintos grupos humanos tendrían muy difícil llegar a aprender a vivir juntos o cada uno por separado en paz y tranquilidad. Más allá de esos ejércitos que vemos ser separados por One, la primera fuerza armada del mundo que conocemos surgió cuando las Islas del Fuego estaban a pocos años del surgimiento del primer Señor del Fuego. Estas islas, habitadas únicamente por maestros fuego, vivieron uno de sus primeros periodos oscuros cuando distintos grupos militares se comenzaron a enfrentar entre sí. El militar más despiadado de la época, Tos, exigía tributos a su causa por más que los pueblos a los que conquistaba sufrieran de extrema pobreza. Cuando una aldea se opuso a darle esos tributos, Tos los castigó secuestrando a todos sus niños, lo que llevó a sus madres a morir de tristeza y convertirse en espíritus, los Kemurikage, que pasarían a atormentar a Tos y sus hombres. Con el tiempo, estos hombres serían juzgados por el primer Señor del Fuego, quien había dado forma a su primer ejército y con ello a la primera división de las Fuerzas Armadas de la futura Nación del Fuego. A lo largo de los próximos siglos y milenios, el Señor del Fuego y su ejército tendrían sus propios desafíos, algunos insignificantes y otros catastróficos, que conducirían a la formación de distintos clanes que tendrían sus propias fuerzas armadas independientes a su poder como monarca. Finalmente, el Señor del Fuego Soryu, de la época temprana del Avatar Kyoshi, daría inicio a un plan para centralizar el poder nacional bajo su único mando. Para el tiempo del Señor del Fuego Sosin, el plan ya se había completado. Del otro lado del mundo y de forma paralela a esto, el inmenso Reino Tierra también se enfrentó a lo largo de su historia a muchos pequeños ejércitos independientes que luchaban entre sí por dominar nuevos territorios o proteger los que ya tenían. El ejército que más se destacó en estos tiempos fue el de Ba Sing Se. Los primeros monarcas de Ba Sing Se fueron conocidos como orgullosos guerreros y eso les hizo ganar la suficiente legitimidad como para que su ciudad, lejana aún de siquiera tener sus famosas murallas, se convirtiera en la capital del continente. Esto tuvo el mismo efecto que lo que sucedió en la Nación del Fuego. El poder gubernamental, económico, social y militar se centralizó, pero a diferencia de la Nación del Fuego, que era un archipiélago más pequeño y en donde los diferentes clanes se fueron desintegrando poco a poco, en el Reino Tierra el poder de los ejércitos opositores a Ba Sing Se fue eliminado de manera agresiva, con los distintos y cada vez más tiránicos reyes Tierra acumulando para sí mismos y sus cortes todas las fortunas del continente, lo que provocaría brechas inmensas entre las diferentes clases sociales dentro de la propia Ba Sing Se, mientras que los estados más alejados perdían poderío económico, lo que hacía a sus ciudades decrecer e incluso desaparecer por completo. De estos primeros siglos y milenios, en los que las cuatro naciones estaban comenzando a edificarse a sí mismas, no se tiene nada de información sobre las fuerzas armadas de las tribus Agua, o mejor dicho de la tribu Agua, ya que posiblemente en esta época aún estaban todos unidos en el norte y fue entonces cuando una parte se separó y se mudó al sur. De los nómadas aire vale la pena mencionar también, tampoco hay nada de información, lo cual de todas formas no es demasiado grave si pensamos que técnicamente ellos nunca dieron forma a ejércitos. La decadencia del ejército Tierra. 2 generaciones anteriores al gobierno del Señor del Fuego Soryu en la Nación del Fuego, cuando en el trono estaba el Señor del Fuego Gongryu y eran los primeros años de vida y formación del Avatar Yansheng, en el Reino Tierra el trono estaba en manos de Fei Shan. Este monarca, si bien se preocupaba por no dejar desamparados a los más pobres de Ba Sing Se, si bien lo hacía mayoritariamente para que no fallaran en defender el sector alto en caso de algún posible ataque enemigo, no lograba
extender sus ayudas al resto del continente, por lo que inevitablemente algunas facciones de su ejército más distantes se levantaron en su contra. La más destacada fue una dirigida por el general Nong, que ocasionó una guerra civil y una tensión entre los militares que duraría varios años y que terminaría con la destrucción de Nong y sus fuerzas por parte de Fei Shan en el cruce de Yamapaka. A partir de los espías de Nong que capturó, Fei Shan supo que su opositor había conspirado con los líderes mundiales de la época, lo que desembocó en el llamado Asunto del Platino. Entre los tiempos de Kuruk y Kiyoshi, el levantamiento criminal del Cuello Amarillo aterrorizó al gran continente durante años, con el rey tierra de la época negándose a llevar la paz con su ejército. Esta amenaza sería aniquilada poco después por Jianzu, viejo compañero del avatar Kuruk. Más tarde, Kiyoshi usaría los recursos del ejército tierra para detener criminales Dao Fei en Ba Sing Se, pero cuando Kiyoshi dejó la ciudad para atender otros asuntos, el rey tierra Jiming convirtió a la fuerza especial en su grupo de matones políticos, comenzando entonces un gran decrecimiento del ejército. Para cuando Qin el Conquistador comenzó a conquistar todo el continente, el ejército tierra fue totalmente inútil en proteger cualquier otro estado o ciudad que no fuera la propia ciudad de Ba Sing Se. El ejército de Qin se volvió uno de los más poderosos del mundo, pero finalmente fue disuelto cuando su líder murió indirectamente por la defensa de Kiyoshi de su hogar. El ascenso de la Fuerza Naval del Fuego. Fue durante esta época cuando la Fuerza Naval de la Nación del Fuego pasó a ser considerada como la más poderosa del mundo. Tras un incidente con el Reino Tierra, del cual no se tienen detalles específicos sobre qué pasó, el Rey Tierra del momento les prohibió a los barcos de la Nación del Fuego navegar en las aguas del Mar del Este. A su vez, la Armada de Fuego protegía sus propias aguas de forma muy estricta, intimidando muy intensamente a los piratas que no veían chance alguna de transitar por aquellas áreas. Para cuando dio inicio la Guerra de los 100 años, los ejércitos terrestre y naval de la Nación del Fuego eran los más grandes y poderosos del mundo, logrando superar en múltiples batallas a las fuerzas del Reino Tierra y las tribus Agua, desplegando miles de maestros fuego en los principales frentes de batalla, conquistando ciudades enteras y anexando nuevos territorios a su imperio. La Fuerza Naval de la Nación del Fuego tuvo su mayor éxito cuando logró atacar con tanto nivel de brutalidad y estrategia a las Fuerzas Unidas de las tribus Agua, que produjo la retirada de la Fuerza Naval de la tribu Agua del Norte por su propio temor a ser destruida, lo que les dejó servida en bandeja a la Fuerza Naval de la tribu Agua del Sur, mucho más pequeña y débil. De esta forma, la Nación del Fuego pudo avanzar sobre el continente polar del sur y produjo ataques directos a las principales ciudades de dicha nación, mientras que la Fuerza Naval de la tribu Agua del Norte regresó al Polo Norte y se encargó de protegerse y aislarse a sí misma. Sin embargo, la tribu Agua del Sur no fue destruida sin presentar una feroz defensa, y muchas naves de la Nación del Fuego, con sus tripulaciones, se comenzaron a perder, pero entonces la Nación del Fuego creó al grupo de élite conocido como los Invasores del Sur. Una historia poco conocida sobre la Fuerza Naval de la Nación del Fuego de esta época, dado que se presentó en años recientes para el juego de roleplay Avatar Leyendas, es una en la que nos dicen que algunos oficiales se fueron rebelando a las órdenes tan opresivas que llegaban desde el centro del poder, es decir, dadas por el Señor del Fuego Azulon. El monarca se encargó de deshonrar a estos oficiales, retirándolos forzosamente de sus puestos, y estos oficiales dieron forma al grupo pirata conocido como la Armada de las Velas Carmesí, que operaría durante y después de la Guerra de los 100 años. El apogeo de la Armada de Fuego se dio en el asedio del comandante Zhao a la tribu Agua del Norte, con buena parte de esta siendo destruida por el avatar Aang, fusionado en ese momento al espíritu del océano. Si bien la pérdida de todas estas embarcaciones significó un duro golpe para la Nación del Fuego, en los meses siguientes se probó que su control sobre los distintos cuerpos marítimos del mundo permaneció inalterable, muy posiblemente dado que sus fuerzas restantes seguían siendo, de todas maneras, aún muchas más que las escasas fuerzas de sus enemigos. Después de terminar la guerra, la Fuerza Naval de la Nación del Fuego ayudó en el movimiento de restauración de la armonía, trasladando a los ciudadanos de la Nación del Fuego que vivían en las colonias del Reino Tierra de vuelta a su país, si bien este servicio sería cancelado al poco tiempo.
la Fuerza Naval Tieva. Volviendo un poco atrás en el tiempo, aproximadamente sobre los siglos 4 y 3 antes del genocidio a los nómadas aire, la flota naval del Reino Tieva era suficiente para valerse por sí misma a lo largo y ancho de los mares del mundo, si bien eran notablemente más débiles que las fuerzas marítimas de la Nación del Fuego. Para su mala suerte, en estos tiempos las flotas fueron empleadas en una guerra directa contra los cada vez más numerosos grupos piratas del Mar del Este, en lo que resultó la destrucción casi total del poderío naval del gran continente. Un evento destacado en esta masacre fue la muerte del último gran almirante de Ba Sing Se, asesinado por Tagaka, líder de la banda pirata más grande y famosa de la época, la Quinta Nación. Con el tiempo, sin embargo, el Reino Tieva fue capaz de reconstruir poco a poco sus fuerzas marítimas, de modo que 50 años antes del genocidio le pudieron hacer frente a un conflicto con la tribu Agua del Norte. Si bien todo parecía dirigirse a un combate directo, una intervención diplomática del Avatar Boku junto a los nómadas aire lo logró evitar. En los años siguientes, la Armada Naval del Reino Tieva se vería amenazada por la Nación del Fuego a causa de conflictos territoriales que envolvieron a la cadena de islas Natsuo, una serie de islas entre la Nación del Fuego y el Reino Tieva por la cual ambas naciones reclamaban soberanía. Para los últimos años de la Guerra de los 100 años, la fuerza naval del Reino Tieva había sido vencida casi al completo por el comandante Sao. Si bien las oportunidades de una victoria naval del Reino Tieva ante la Nación del Fuego eran desde mínimas hasta nulas, de todas formas, vimos al general Hau preparando un movimiento marítimo como la primera parte del plan de invasión a la Nación del Fuego en el Día del Sol Negro, lo cual era claro algo inevitable, ya que si no, ¿cómo habrían llegado? Pero bueno, nunca llegamos a ver este plan llevarse a cabo y ya nunca más volvimos a ver o saber nada sobre el desarrollo de la fuerza naval del continente. El Ejército Fuego. Volviendo a la Nación del Fuego, podemos hablar ahora sí del Ejército Terrestre de la Nación del Fuego, comúnmente denominado solo como Ejército Fuego y que incluye soldados no maestros y soldados maestros fuego. Una característica que diferencia al Ejército Fuego de otros ejércitos en el mundo es que este primero incluía tanto hombres como mujeres entre sus filas. Si bien para los tiempos de la Guerra de los 100 años, la presencia de las mujeres en los frentes de batalla y en las conquistas del exterior se eliminó. El Ejército Terrestre de la Nación del Fuego es el ejército más avanzado del mundo, tanto por su alto nivel de entrenamiento, así como por su uso de tecnologías de última generación, como por ejemplo los tanques. El Ejército Fuego fue vital durante mucho tiempo para que el Señor del Fuego mantenga su poder, logrando mantener a los clanes nobles del país y a sus ejércitos personales entre constantes limitaciones. Durante la Guerra de los 100 años, su desplazamiento estratégico a lo largo y ancho del gigantesco Reino Tieva le otorgó un poder y una influencia nunca vistos en ninguna otra fuerza armada de la historia. Más allá de las tropas destinadas al ataque en territorios exteriores, el Ejército Fuego también tiene las llamadas fuerzas domésticas, que se ocupan de cuidar los interiores del país, vigilar las prisiones y hacer que se sigan las leyes. Es aquí donde nos encontramos un número más normalizado de mujeres. Las fuerzas domésticas, además, se encargaban de entrenar a las fuerzas terrestres y navales que partirían a servir al país en el extranjero. El Ejército Tieva. A través de la Guerra de los 100 años, el ejército del Reino Tieva tuvo varios enfrentamientos contra el Ejército Fuego, fallando en la gran mayoría de estas batallas y costando el dominio de ciudades enteras y la pérdida de miles de vidas, tanto de las fuerzas militares como de la población civil. Algunas de sus batallas más duras fueron las de Hantui, Garazai, Taku y la campaña en contra de las provincias de Huxin. Si bien en un principio el ejército contaba con muchos voluntarios, este interés de los ciudadanos se comenzó a perder a medida que el continente caía progresivamente ante los enemigos, lo que llevó a muchos escuadrones y tropas a ir por el continente forzando a jóvenes y niños a enlistarse. En cierto punto del intenso conflicto, algunas divisiones del Reino Tieva hicieron acuerdos extraoficiales con el Ejército Fuego, de modo que pudieran proteger ciertos territorios a cambio de ofrecerles ciertos otros. En este periodo, sin embargo, el Reino Tieva tuvo cierto alivio cuando logró resistir el asedio de 600 días del general Airo, si bien la realidad era que el general finalizó por sí mismo el asedio tras perder a su hijo. Si continuaba, era posible una victoria para el Ejército Fuego, dado que ya habían penetrado el muro exterior y podían avanzar hacia los muros interiores. Cuando el general Fong pretendió obligar al Avatar Aang a dominar el estado Avatar para poner a la Nación del Fuego contra las cuerdas de forma apresurada, el joven Avatar y su equipo decidieron no confiar en la ayuda que el Ejército
Tiava les ofreciera desde entonces. A su vez, el Beibumi dejaba que su ciudad, Omashu, cayera en manos enemigas, lo que significó una gran pérdida para la detención por occidente del ejército fuego que intentaba ganar acceso al lado oriental del continente. Muchos soldados locales se negaron a rendirse y organizaron una resistencia, más tarde siendo llevados por el avatar Aang a una zona segura en las afueras de la ciudad. Poco tiempo después, Ba Sing Se cayó ante un golpe de estado orquestado por la princesa Azula de la Nación del Fuego, lo cual dejó al ejército Tiava desorganizado y llevándolo a formar pequeños centros de resistencia. Algunos de estos pequeños grupos participaron de la invasión del Día del Sol Negro, pero fueron vencidos cuando la Nación del Fuego contraatacó. A pesar de esto, algunas unidades se quedaron en el gran continente y representaron una amenaza para el ejército fuego, generando preocupaciones en el Señor del Fuego Sai, que le llevarían a planear su ataque aéreo en el día del regreso del cometa de Sozin, que todos ya muy bien conocemos. 70 años después y tras el asesinato de la Reina Tiava, las fuerzas armadas terrestres del Reino Tiava se fragmentaron, con Kuvira, apodada la Gran Unificadora, reuniéndolas y buscando restaurar el orden. Usó las fuerzas remanentes del ejército Tiava para dar forma a su propio ejército imperial, el cual llegaría a ser uno de los más ordenados y fuertes del mundo, con la distinguida primer arma en la historia que usa la energía de las lianas espirituales para disparar explosiones a grandes distancias. Sin embargo, este ejército se vendiría tras la fallida invasión a Ciudad República. Tras este evento, el ejército Tiava fue restaurado, pero con una organización débil dada la falta de personal, lo que los llevó a ser inútiles ante un intento de levantamiento imperial en el estado de Gaoling. Ejércitos Tribu Agua. Es momento, ahora sí, por fin, de hablar de los ejércitos de la Tribu Agua. La Tribu Agua del Norte tiene una fuerza de defensa ordenada y medianamente grande, pero la cultura que tienen allí les permite convertir a jóvenes civiles en soldados en tiempos de crisis. Antes del final de la Guerra de los 100 años, las mujeres tenían prohibido aprender a luchar, ya fuese con el agua control o sin dicho poder. Los maestros del agua control que se involucraban en las actividades militares eran comúnmente llamados guerreros agua, siendo los principales defensores de la ciudad capital, Aknakela. Debido a su cultura, así como a sus condiciones de vida, la tribu agua del norte supo tener durante mucho tiempo armaduras y armamentos de menor nivel al de las otras naciones, con sus armas siendo principalmente de madera y huesos. Sin embargo, y con la llegada de la industrialización tras el final de la Guerra de los 100 años, se volvió común que el arma usada por todos fuera por lo menos una lanza de madera con una punta metálica. Más allá de su retraso tecnológico evidente, una gran ventaja que tienen los guerreros de la tribu agua es estar acostumbrados al clima frío y a los territorios traicioneros en los que viven. Si a esto le sumamos una moral, voluntad y valentía bastante altas, entonces tenemos a los defensores ideales para la tribu que, en efecto, lograron defender a su tribu durante los 100 años que duró la Guerra de la Nación del Fuego contra el mundo. En la tribu agua del sur, mientras tanto, los ejércitos terrestres sí permitieron que algunas mujeres se unan a sus campañas y combates, pero no tenían una estructura como en Aknakela, sino que cada asentamiento dependía de su propio sistema de defensa, esto dada la falta de mejores vías de comunicación debido al nulo progreso tecnológico y económico. Las tropas del sur perdieron mucha fuerza cuando la Nación del Fuego se centró en disminuir a cero su número de guerreros maestros agua. Esto llevó a sus guerreros restantes, todos no maestros, a mejorar un poco sus armaduras y armas, añadiendo incluso escudos que podían soportar pequeñas explosiones de fuego y que por lo tanto los volvían mejores en materia de defensa que sus contrapartes del norte. Los soldados bajo el mando de Hakoda, como bien los vimos en la serie animada original, solían recurrir a estrategias externas al campo de batalla, como por ejemplo minas acuáticas apestosas que explotaban al entrar en contacto con barcos enemigos. Después del final de la Guerra de los 100 años, la fuerza militar de la tribu agua del sur fue desarticulada y la tribu pasó a depender de las fuerzas de seguridad de la tribu agua del norte, por lo que, al momento de estallar la guerra civil, el bando del sur tan solo contaba con un mínimo puñado de civiles no entrenados que fueron liderados por Tombak. Volviendo al norte y hablando un poco más de su fuerza naval, se sabe que para el siglo III antes del genocidio, la fuerza naval de la tribu agua del norte era relativamente poderosa, ya que eran capaces de mantener a los piratas fuera del mar del norte, y sin embargo, y si bien la tribu agua era la nación más conectada al océano,
océano, su poderío militar en la marina era mínimo comparado al que tenía la Nación del Fuego. En el Polo Sur, mientras tanto, su fuerza naval era prácticamente inexistente, dado que la gente de la tribu Agua del Sur no tenía acceso a bosques y por lo tanto a la madera suficiente como para construir embarcaciones. La mala economía, de paso, también les impedía poder importar madera desde otros sitios, así que todo el Mar del Sur se convirtió en el paraíso de los piratas, muchos de estos nacidos en la propia tribu Agua del Sur que se habían ido a buscar mejores oportunidades a las demás naciones y habían vuelto solo para saquear los recursos naturales del océano a su antojo. Tagaka, líder de la banda pirata conocida como la Quinta Nación, tuvo la aspiración de que su flota fuese la fuerza naval oficial del sur, dirigiendo los negocios de la zona a su gusto, pero el avatar Kyoshi frustró dichos planes. Finalmente, tanto la Armada del Norte como la Armada del Sur se unirían a inicios de la Guerra de los 100 años en contra de la Nación del Fuego, sucediendo entonces lo previamente explicado. Una vez terminada la guerra y por lo menos 70 años después, la tribu Agua del Norte había construido para sí misma una flota mucho más grande de navíos, llegando al mismo nivel que las Fuerzas Unidas. La llegada de las fuerzas aéreas. Es momento de dejar atrás los suelos y los mares y dirigirnos al cielo, y es que la Nación del Fuego fue, como bien lo sabemos, la primera de las 4 naciones del mundo en desarrollar máquinas aéreas con propósitos militares, tras el globo de aire haber sido diseñado por el mecanicista del Reino Tierra. En un principio todos los trabajadores de una aeronave de guerra eran hombres, y las mujeres se sumaron al finalizar la guerra. Las primeras aeronaves del mundo se utilizaron para destruir las vías de escape de los invasores del Día del Sol Negro, atacar el Templo Aire del Oeste, donde el avatar Aang y sus aliados se estaban ocultando, e iniciar un ataque masivo con fuego sobre las costas occidentales del Reino Tierra. Después del final de la guerra, la Fuerza Aérea de la Nación del Fuego se convirtió principalmente en un medio de transporte para los más altos mandos del gobierno del Señor del Fuego Zuko. El Reino Tierra fue la segunda nación en tomar posesión de los diseños del mecanicista. Un año después de finalizado el gran conflicto bélico mundial, pudimos ver al Rey Tierra Kuei trasladarse en un globo de aire hasta Yudao, y 7 décadas después vimos que el ejército de Ba Sing Se adquiría sus aeronaves de Corporación Cole, que fabricaba una versión más barata con piezas más débiles que las construidas por Industrias Futuro. Por último, las Fuerzas Unidas de la República Unida de Naciones también cuentan con su propia división aérea, con sus aeronaves siendo proveídas por Corporación Cole. También cuentan con algunos biplanos, como vimos en su ofensiva contra Unabatu en la batalla de la Bahía Yue. Las Fuerzas Unidas de la República Unida de Naciones. Y ahora sí, toca hablar un poco más de las Fuerzas Unidas de la República Unida de Naciones, las cuales fueron fundadas en un año indeterminado entre los años 100 y 170 después del genocidio. Hasta donde sabemos, las Fuerzas Unidas es un ejército principalmente establecido en una fuerza naval, la cual está dividida en por lo menos 2 flotas. Las Fuerzas Unidas entraron en acción ante el llamado del concejal Tenzin cuando Amon y sus fuerzas igualitarias tomaron control de Ciudad República, siendo destruidas por la Fuerza Aérea dirigida por Hiroshi Sato de Industrias Futuro, uno de los grandes inventores del momento. La flota, compuesta tanto por maestros agua como maestros tierra y maestros fuego, no fue capaz de defenderse de tal amenaza. 6 meses después de la revolución anticontrol, el avatar pidió al primer presidente de la República Unida y comandante en jefe de las Fuerzas Unidas que despliegue a las mismas en auxilio de la tribu Agua del Sur, pero este se negó. El general Airo y el avatar Kova conspiraron para conducir a las tropas a un encuentro accidental con las fuerzas de la tribu Agua del Norte, pero el presidente los detuvo antes de poder actuar. Pocas semanas después, las Fuerzas Unidas fueron inútiles ante los ataques del gigante Unabatu, y 3 años después, una delegación de las Fuerzas Unidas tenía la orden de escoltar al príncipe Gu de regreso a Ba Sing Se tras su coronación, lo cual no terminó sucediendo debido a la toma de poder de facto de la Gran Unificadora. Cuando Kubira atacó la ciudad, las Fuerzas Unidas se vieron en una total desventaja ante el mecha gigante imperial, con el presidente ordenándoles que se entreguen con tal de salvar sus vidas. A las pocas semanas, las Fuerzas Unidas fueron nuevamente llamadas por el presidente, pero esta vez para formar un perímetro en torno al nuevo portal espiritual de Ciudad República. El Avatar y la Nación del Aire se opusieron a esto, con el general Airo dirigiendo sus quejas al presidente. Poco después, el presidente Eraiko ordenó
ordenó a Airo atacar a la Nación del Aire, que estaban protestando de forma pacífica en el área del portal, lo cual, entre otras cosas, le haría más tarde perder la presidencia. Puestos militares. Seguimos adelante con este video y es momento de hablar de los distintos niveles, puestos o categorías dentro de una fuerza militar. Se los iré comentando por nación, ya que, como bien hemos visto hasta ahora, cada nación tiene su propia forma de tener a sus fuerzas armadas. Partiendo por las tribus agua, la cadena de mando en esta nación no está del todo definida. No hay puestos militares fijos en los gobiernos de las tribus agua. El jefe tribal ocupa, sin embargo, el puesto más importante, ya que es el líder político de la nación o en este caso del asentamiento. Los jefes tribales que conocemos son, finalizando la era de Seto y en los inicios de la era de Yangsheng, el jefe de la tribu agua del norte Oyaluk. En algún momento de la era del avatar Boku, el jefe del norte Skiri. En algún momento de la era del avatar Boku, el jefe de la ciudad Puerto de Ballena de la tribu agua del sur Kanit. En los años en torno al final de la guerra de los 100 años, el jefe de la tribu agua del norte Arnok. En la juventud del avatar Aang, una vez terminada la guerra de los 100 años, el jefe de la tribu agua del sur Hakoda. En los últimos años de vida del avatar Aang, el jefe de la tribu agua del norte, padre de Tombak y Unalak de nombre desconocido, y posiblemente en un periodo similar, Sokka en la tribu agua del sur. Durante la juventud del avatar Kova, Unalak, jefe de la tribu agua del norte, sucedido al poco tiempo por sus hijos Desna y Eska, mientras que en el sur y tras lograr su independencia, Tombak. Pasando a los generales de la tribu agua, este es el título de mayor importancia en el propio ejército de las tribus agua. El único general que conocimos de la tribu agua del norte fue Tombak. Otro nivel del ejército de agua del cual tenemos conocimiento es el de teniente, si bien nunca se especificó exactamente quién era el teniente en cada armada que veíamos. Por ejemplo, es posible que Bato ocupara esta posición, ya que él vestía una armadura distinta a los demás soldados y porque siempre estaba junto a Hakoda, quien sería el general, pero no se tenía un sistema estrictamente reglamentado. En la tribu agua del norte, por ejemplo, Han era posiblemente un teniente, dado que tenía relación directa con la familia del jefe tribal, estando comprometido con su hija, la princesa Yue, y fue el líder en la misión de capturar al comandante Sao, pero nunca fue confirmado. Pasando al Reino Tierra y comenzando con el ejército, este es comandado en su instancia mayor por el Consejo de los Cinco. Estos 5 generales son la mayor autoridad militar del país, sin contar al gran secretario de Ba Sing Se y al propio Rey Tierra. Y los que conocemos son el general Duanmu, el general Qiu y el general Yi Wen, mencionados en el juego de roleplay Avatar Leyendas, el general Wei del juego Avatar Generaciones, el general Hao, líder del Consejo de los Cinco, el general Song del Consejo de los Cinco, el general Fong, visto en el episodio El Estado Avatar, y el general Nong de la época temprana de Yangsheng. Después de general, nos encontramos el cargo de capitán, que se encarga principalmente de liderar a un escuadrón de soldados. Los capitanes del ejército tierra que conocemos son el capitán Bokin del juego Avatar Generaciones y el capitán Jung de la ciudad de Omashu, líder de la resistencia tras la caída de la ciudad. Siguiendo adelante tenemos el cargo de corporal. Un corporal es un soldado más experimentado que tiene deberes de liderazgo. Si bien no conocemos su nombre, vemos a uno como parte del equipo que capturó a Airo en el episodio El Solsticio de Invierno parte 1. Pasando a hablar muy brevemente de la Fuerza Aérea, tenemos únicamente el conocimiento de que sus dirigibles tienen al menos un capitán, habiendo visto uno en el episodio Larga Vida a la Reina Tierra. Y por último tenemos al Imperio Tierra, que en su poco tiempo de duración tuvo un muy ordenado sistema de distintos mandos militares. El cargo principal era el de general, y si bien en el juego de roleplay Avatar Leyendas se nos dice que había múltiples generales, la única a la que conocimos fue a Kubira, que era a su vez la líder del imperio. Luego está el cargo de sargento. Los sargentos se destacaban por llevar 3 chevrones en la manga izquierda. El único sargento que conocimos del imperio era Avatar Jr., quien también era segundo al mando. Luego está el cargo de comandante, que se ocupaban de controlar grandes porciones de territorios imperiales. El único comandante que conocimos fue Guan del cómic Ruinas del Imperio. Siguiendo adelante, el siguiente nivel a comandante es corporal, el cual se destaca por lucir 2 chevrones en su manga izquierda. Bolin y Barik fueron corporales del Imperio, y ya por debajo de corporal nos encontramos el nivel soldado. Estos tenían un único chevrón en su manga izquierda y daban forma a la infantería.
Pasamos ahora a hablar de los cargos militares de las Fuerzas Armadas de la Nación del Fuego, de los cuales hay bastantes niveles y nombres. Comenzamos por el ejército, que incluye tanto a maestros como no maestros que se encargan de luchar a pie o en vehículos. El cargo más importante es el de general. Sin embargo, dentro de este nivel hay distintos tipos de generales. Algunos se ocupan de comandar fuerzas de invasión, otros de supervisar la producción de armas y otros directamente dan forma a estrategias en línea directa con el Señor del Fuego, que es la autoridad suprema de la Armada de Fuego. Los generales que conocemos son el general Airo, hermano del Señor del Fuego Ozai, el general Bujing, que propuso el plan al que se opondría el príncipe Zuko en aquella famosa escena que todos bien recordaremos, el general Shinu, visto con Sao en el episodio del Espíritu Azul, los generales Gong, Onomu, Horazo Eiko, Uyanga y Yo del juego roleplay Avatar Leyendas, el general Mac, visto en la trilogía de cómics La Promesa como principal asesor del Señor del Fuego Zuko, y el general Mung del episodio La Dama Pintada. Al general le sigue el coronel, que se ocupa de cuidar de fortalezas o equipos especializados como por ejemplo los arqueros Yuyan. Conocemos al coronel Shinu, que luego fue ascendido a general, y al coronel Monke, líder de los rinocerontes rudos. Dentro del ejército de fuego tenemos también el cargo de capitán, que luego veremos emplearse también en las fuerzas naval y aérea. En este caso, el capitán terrestre lidera una unidad de soldados en la batalla. El primer adepto de Yong-Yong que conocemos en el episodio del desertor, Chei, ocupaba el puesto de capitán hasta su escape. Luego también conocemos al capitán Lee, que vimos en una pequeña escena con Sao en el episodio El Maestro del Agua Control, y al capitán Masaru del juego Avatar Generaciones. Pasando al siguiente nivel, tenemos al primer teniente. La única primer teniente que conocemos es Rangi de los libros de Kyoshi. Siguiendo bajando nos encontramos el cargo de sargento. Los sargentos visten de forma similar a los soldados, pero tienen distintivos colorados en sus cascos que dan forma a dos puntas y también pueden lucir una capa sobre su uniforme donde pueden lucir sus medallas ganadas. La única sargento que conocemos es Gyaku del juego Avatar Generaciones. Lo siguiente a sargento es sargento de instrucción, que se ocupa de entrenar a los nuevos reclutas. El único personaje que sabemos que ocupó esta posición fue el director de la escuela que visita a Aang en el episodio El Pañuelo en la Cabeza, gracias al antiguo sitio web de Nickelodeon. Y finalmente tenemos el cargo militar de soldado, el más bajo. El único soldado con nombre y apellido que llegamos a conocer fue Wang Fuego. Pasamos a la fuerza naval, que se divide en al menos dos flotas, la flota del este y la flota del oeste, dirigidas por almirantes. El cargo de almirante es el más alto en toda la fuerza naval del fuego y solo se alcanza bajo nombramiento directo del Señor del Fuego. El almirante que más conocimos fue Sao, que dirigió su flota hasta el Polo Norte y produjo el asedio a la tribu Agua del Norte. Fueron nombrados, sin embargo, al menos otros dos almirantes en la serie animada original. El primero, el almirante Chan, y el segundo, el almirante Liang. Sin embargo, también conocemos al almirante Dal Yaro del juego Avatar Leyendas, y Yong-Yong era almirante hasta antes de su deserción. El siguiente nivel de la armada naval es comandante. Un comandante está a cargo de los capitanes y se encargan de vigilar los bloqueos marítimos. Conocemos a la comandante Mamushi del juego Avatar Generaciones, a John Ra del equipo de asalto Invasores del Sur y al propio Sao antes de ser ascendido a almirante. Entonces tenemos al capitán, que está a cargo de un solo barco en particular, pero en ocasiones estos barcos pueden ser de la realeza, como vimos al barco de Azula en el episodio del estado Avatar, ser dirigido por un capitán. El capitán Lee, previamente mencionado para el ejército de fuego, también aparece en esta lista como capitán de la fuerza naval, y el propio Sao fue capitán antes de ascender a comandante. Seguido de capitán tenemos el cargo de teniente. Los tenientes son los oficiales de menor autoridad en las fuerzas armadas del fuego, y el único que conocemos es el teniente Yi del barco del exiliado príncipe Zuko. Y por último están los soldados. Sin embargo, hay un puesto más a tener en cuenta en la fuerza naval, que es el de inteligencia operativa. Los oficiales que trabajan en esta categoría se encargan de las comunicaciones de las distintas embarcaciones, trabajan en torres de comunicación y utilizan principalmente halcones mensajeros para enviar información importante a distintas locaciones. Vimos una torre de inteligencia operativa con una de sus oficiales presentes en el episodio de los Invasores del Sur.
Pasamos a hablar de la Fuerza Aérea de Fuego. Si bien operó por poco tiempo, su cadena de mando fue establecida de forma ordenada, como todo lo demás en la Nación del Fuego. El cargo más alto y el único del que se tiene conocimiento pleno en la Fuerza Aérea es el de capitán. Un capitán estaba a cargo de por lo menos una aeronave y su tripulación, y el único que vemos, sin nombre, es ese que tuvo que enfrentarse a la legendaria Toph Bei Fong, ni más ni menos. Luego vimos que los dirigibles empleaban oficiales de la Guardia Imperial, un escuadrón de élite del cual hablaré en otro video, y que estaban ahí específicamente para liderar los ataques con fuego en el exterior, y el equipo técnico o la tripulación, que estaba compuesto principalmente de maquinistas e ingenieros. Y ya por último podemos hablar de la cadena de mandos de las Fuerzas Unidas de la República Unida de Naciones. La autoridad máxima de las Fuerzas Unidas es su comandante en jefe, puesto que ocupa el presidente de la República Unida apenas asumen su mandato. Este tiene control absoluto de los asuntos militares y sus órdenes son incuestionables. Los dos comandantes en jefe que conocimos fueron el presidente Eraiko y la presidente Julie Moon. El siguiente cargo es el de general, que es el cargo más importante que un individuo no político, como el puesto anterior, puede obtener a través del sistema de ascensos interior de las Fuerzas Unidas. Los generales están a cargo de liderar una flota donde sea que ésta sea necesaria. El único general que conocemos es Airo, nieto de Zuko. Él estaba a cargo de la primera división de las Fuerzas Unidas, como ya dije antes. El siguiente puesto es el de almirante, que, como vimos en la Fuerza Naval de la Nación del Fuego, era el cargo más importante allí, pero aquí no. Aquí es el segundo y conocemos solo a uno, el almirante Tung, que, si les soy totalmente sincero, no sé quién es. Al buscarlo me encontré que fue presentado en el episodio 7 del libro Cambios, los maestros aire originales, pero no lo recuerdo y no hay foto alguna de él, así que quizá fue una mención mínima hecha por Bumi. Y hablando de Bumi, él fue el primer comandante que conocemos, y es que el comandante es el siguiente escalón en la cadena de mando de las Fuerzas Unidas. Los comandantes pueden dirigir flotas de embarcaciones o aeronaves a la batalla y suelen estar situados en puestos de vigilancia del territorio de la República Unida. Además de Bumi, tenemos el conocimiento de otro comandante, Doji, presentado en el juego roleplay Avatar Leyendas. Y por último tenemos el cargo de capitán, que se menciona también en Avatar Leyendas, pero no conocemos a ninguno. Como un plus, mencionar que obviamente en las Fuerzas Unidas está el cargo de soldado de infantería, como los que vemos disparar desde los barcos en el episodio Esqueletos en el Armario, o los que están en el asentamiento con el general Airo en el episodio La Estrategia de Kubira, pero estos no son mencionados directamente en ningún sitio, pero existen por supuesto. También se tiene la información de que Gomu, el noble y sabio vagabundo que conocemos en la serie de Kova, fue operador de telégrafo en las Fuerzas Unidas, pero cuando lo reemplazaron a él y a sus compañeros con la radiocomunicación se quedó sin trabajo. Y de esta manera se termina este video, en el que les he hablado de la historia y la composición de las distintas fuerzas armadas de Avatar. Para próximos capítulos de la biblioteca nos queda pendiente hablar de todas las armas, armaduras y el armamento pesado que utilizan, así como de los distintos grupos paramilitares que existen. Si quieren que esos videos lleguen pronto, pueden comentármelo, así como ideas para otros futuros videos. Gracias y hasta la próxima.